Con ustedes, el profesor Edwin Garavitos. En esta ocasión voy a presentar el experimento 10, que es sobre el circuito RC, carga y descarga del capacitor. Aquí están los materiales que se van a utilizar. Los objetivos: conocer y comprobar el comportamiento del voltaje y la corriente en función del tiempo en un circuito RC, comparar los datos experimentales con los valores calculados. La teoría nos indica cierto comportamiento. Aquí tenemos el circuito, una fuente de voltaje directo conectado en serie con un resistor y un capacitor o condensador. Cuando el interruptor se cierra, la corriente y el voltaje en cada elemento no es instantáneo, o sea, instantáneamente no se establece en cada uno de ellos, sino que varía con el tiempo. Aquí en el experimento se explica la teoría, siendo lo más importante cómo la carga varía en el capacitor como una función del tiempo, y también cómo lo hace el voltaje en el capacitor, la corriente en el circuito y el voltaje en el resistor. Veamos el voltaje en el capacitor. Aquí, en esta fórmula, E es el voltaje de la fuente, E es la base del logaritmo natural, T es el tiempo, R es la resistencia del resistor y C la capacitancia del capacitor. Y podemos ver aquí que es un comportamiento exponencial que se puede visualizar aquí en este gráfico. Aquí vemos que el voltaje en el capacitor es 0 cuando se cierra el interruptor y luego va aumentando hasta alcanzar asintóticamente lo que es el voltaje de la fuente. Al contrario con la corriente tiene su mayor valor cuando se cierra el interruptor y va disminuyendo con el tiempo, tendiendo asintóticamente a 0. Bien, un concepto importante aquí es el de constante de tiempo, ya que muestra el nivel de diferentes cantidades para cierto valor. Por ejemplo, si el tiempo es igual a RC, a R multiplicado por C, entonces la carga en el capacitor sería un 63% del valor máximo a alcanzar, así como el voltaje en el capacitor. La corriente tendría el 37% de su valor y el voltaje en el resistor también el 37% de su valor. Se estima que con un tiempo igual a 5 constantes de tiempo, ya el capacitor estaría cargado casi en su totalidad. Vamos ahora a ver lo que es el procedimiento, que es la parte o informe que deben entregar. El procedimiento 1 es sobre la carga del capacitor. Aquí están los datos. El capacitor se carga al colocarlo en la posición A y luego se puede descargar poniéndolo en la posición B. Pero ahora estamos interesados en lo que es la carga del capacitor. Entonces, se conecta aquí. Se debe poner un cronómetro al lado del voltímetro para que se puedan visualizar al mismo tiempo y así entonces poder registrar esa información.
Con un video, por ejemplo, se graban los dos, tanto el voltaje como el tiempo, y ya se tiene entonces la información que se requiere para analizar el comportamiento. Observando los datos en el video, entonces pueden anotar aquí los tiempos y el voltaje que le corresponde. Las informaciones obtenidas del experimento será lo que es el tiempo y el voltaje en el capacitor. El voltaje en el resistor se puede obtener simplemente restándole al voltaje de la fuente el voltaje en el capacitor, porque es un circuito en serie con 3 elementos conectados. La corriente en el circuito se puede determinar fácilmente dividiendo el voltaje en el resistor entre su resistencia, es decir, aplicando la ley de Ohm. Con esa información se puede hacer un gráfico del voltaje en el capacitor como función del tiempo en esta cuadrícula. Teniendo los datos del tiempo, el voltaje medido en el capacitor para cada uno de esos tiempos, se puede calcular el error relativo porcentual entre el valor calculado y el valor medido. El valor calculado se obtiene aplicando la fórmula correspondiente, que sería, vamos a ver, no está por aquí, que sería esta, la 10.2, porque dentro de los datos tendremos el voltaje de la fuente, tendremos la resistencia del resistor, la capacitancia del capacitor, y el tiempo estaría en la tabla. Por lo tanto, se puede calcular ese voltaje y así poner a prueba entonces el modelo. Bien, entonces ahí se calcula el error para cada caso con estos valores. Se calcula el error relativo porcentual. En el procedimiento B se analiza lo que es la descarga del capacitor. Utilizando el mismo circuito, este que está aquí, cuando ha pasado cierto tiempo ya el capacitor está cargado y entonces se puede colocar en la posición B. Al colocarse en la posición B, entonces se va a descargar a través de este resistor. Y ahí podremos analizar lo que es la descarga del capacitor. Entonces aquí tenemos una tabla donde anotaremos lo que es el tiempo, el voltaje en el capacitor, la corriente del circuito también se puede anotar aquí. Realmente esa corriente se puede medir y también se puede calcular. Entonces luego se puede hacer un gráfico de lo que es el voltaje como función del tiempo. También se tiene una tabla para calcular el error relativo porcentual entre el voltaje calculado y el voltaje medido. El voltaje calculado se obtiene con la fórmula correspondiente para la descarga del capacitor, que sería la 10.5. Fíjense aquí, el voltaje de la fuente por E elevado a la menos T sobre RC, que es una función decreciente con el tiempo. Y al final están unos ejercicios en donde deben dominar las ecuaciones que aparecen en la teoría para poder resolver
resolverlos. Saludos, con ustedes el profesor Edwin Garavitos. En esta ocasión vamos a estudiar el comportamiento del voltaje en el capacitor como función del tiempo. De la teoría sabemos que el voltaje del capacitor en un circuito RC en serie, una fuente de voltaje directa, tiene este comportamiento. Este es el voltaje al que se carga el capacitor. Este es el tiempo. R es la resistencia del resistor. C la capacitancia del capacitor. Por razones de tiempo, aquí mostramos los datos del voltaje de la fuente, el valor de la resistencia y el valor de la capacitancia. Aquí tenemos la resistencia, el capacitor, fuente de voltaje y el voltímetro con el que vamos a medir el voltaje en el capacitor. Bien, vamos a ver. Voy a medir el voltaje en el capacitor cuando este se empieza a cargar y voy también a medir el tiempo. Este es el voltaje que tiene el capacitor actualmente. Aún no está cargado. Como está conectado con el voltímetro, él se carga un poco del mismo voltímetro. Así que primero vamos a descargar el capacitor. Ahí está prácticamente en cero. No tiene voltaje. Está descargado. Y vamos a poner ahí al lado del voltímetro un cronómetro para que ustedes vayan tomando la medida. Cuando yo cierre voy a darle al cronómetro. Entonces van a observar aquí. Bien. Nada. Bueno. Entonces vamos. Le voy a dar aquí y voy a darle aquí para que vayan anotando. Ahí pueden asumir que eso es prácticamente cero, lo que ustedes ven ahí en el voltaje. Entonces, ya, ahí está. Voltaje y el tiempo. Cuando llegue aquí a 14 voltios, ya ahí pueden terminar el conteo y así pueden hacer su gráfico y pueden hacer el análisis que necesiten. Casi está alcanzando los 14 voltios. Ahí es suficiente ya para que analicen. Nada, entonces, eso es todo. Listo. Buenas, con ustedes el profesor Edwin Garavitos. Seguimos trabajando con el circuito RC en serie. Esta vez vamos a estudiar lo que es la descarga del capacitor a través del resistor. Para esto, primero ponemos el interruptor en la posición A para que se cargue el capacitor a través de la resistencia. Una vez que está cargado, se pasa de la posición A a la posición C y ahí entonces se va a descargar. Al descargarse, el comportamiento del voltaje en el capacitor va a ser de la siguiente manera: el voltaje al cual se carga multiplicado por la base E del logaritmo natural elevado a la menos t, donde t es el tiempo, entre R por C. Aquí
por razones de tiempo, tenemos aquí ya el valor de la resistencia, que es 1.55 kiloohmios. El voltaje, en este caso, bueno, vamos a utilizar simplemente el voltaje al cual se esté cargando el condensador. No vamos a utilizar este valor, sino el voltaje al cual esté cargado en el momento en que se inicie la descarga. Y aquí tenemos entonces lo que es la capacitancia del capacitor. Aquí está el gráfico que se debe obtener. Así que vamos a iniciar con el experimento. Bien, entonces ahí tenemos el circuito. Ahí tenemos el voltaje. Si lo conectamos en la posición A, entonces empieza a adquirir más voltaje. Yo lo voy a desconectar y vamos a trabajar con ese voltaje. Voy a buscar el cronómetro, voy a activar el conteo y entonces cuando yo le dé a iniciar, en ese momento ustedes se van a fijar en el voltaje que esté en el capacitor. O sea, voy a activar el cronómetro y también voy a cerrar el interruptor para que empiece a descargarse a través del resistor. Aquí está. Vamos a ver. Ahí está el voltaje. Le voy a dar al mismo tiempo. Ya. Ahí está. Como pueden ver, el voltaje en el capacitor va disminuyendo. Este va liberando su energía a través del resistor, quien se encarga de consumir esa energía previamente almacenada en el capacitor. Va disminuyendo. Vamos a esperar hasta que sea prácticamente cero el voltaje en el capacitor. Que por cierto es el mismo que hay en la resistencia, ¿verdad? Porque quedan conectados en paralelo. Bueno, ya ahí eso es prácticamente cero. Hasta ahí está bien. Listo.